la ubicación de mi charla en el programa no es al azar, está después del café porque la organización quería que estuvierais ahora la fuerza suficiente como para atender a lo que vamos a hablar, de las dos ciencias más bonitas que hay en la medicina, que son la inmunología y las vacunas, ¿no? Por tanto, espero que os guste la charla. Como ha dicho Rosa, voy a hablar de qué nos aportó la COVID, o sea, qué cosas, digamos, buenas nos trajo la COVID, las plataformas, estas plataformas vacunales de ARN mensajero y las capas de protección inmunológica, o vamos a hablar del objetivo de las vacunas y la protección inmune, ¿no? Bueno, este es sí que a lo mejor, yo no sé si es posible, pero yo creo que yo no soy importante, a lo mejor sí es más importante casi la diapositiva, si me sacan a mí de la pantalla y amplían la pantalla para que se vea mejor la diapositiva, mejor. Bueno, ese es el potencial declaración de conflictos de intereses, es decir, que desarrollo parte de mi actividad profesional en una unidad de ensayos clínicos, la unidad de ensayos clínicos, digamos, del Hospital Clínico, dirigida por el doctor Federico Martinón, con el cual colaboro en investigación, ensayos, vacunas, por lo tanto tengo mucho contacto con toda la industria farmacéutica, ¿no? Sin más, y siempre me gusta cuando hablamos de vacunas empezar con esta imagen, ¿no? Porque es una imagen. Ahí está, mejor. Es una imagen que nos da una perspectiva global de lo que han supuesto las vacunas de ARN mensajero y también otras vacunas, no podemos olvidar a las vacunas de adenovirus y las otras plataformas vacunales que han colaborado en la pandemia, lo que nos han aportado a la pandemia, ¿no? Y fijaros, ahí marco el punto, es el momento en el que se empezó la vacunación, cómo antes de la vacunación, o sea, los casos se traducían en muertes. O sea, las curvas de incidencia de casos y mortalidad estaban perfectamente acopladas. Y cómo, después de la vacunación, conseguimos desacoplar esas curvas, ¿no? Y veis cómo las sucesivas olas, ya no sé cuántas, porque unos cuentan 7, 8, otros ya, yo he perdido la cuenta hace tiempo, cómo las sucesivas olas han ido, digamos, desacoplándose lo que son las infecciones de lo que es la mortalidad. Y solamente os pido que miréis a las olas finales de Ómicron, lo que hubiese supuesto la ola de Ómicron, esa gran ola o maremoto, lo que sea, Ómicron, sin las vacunas. O sea, el acoplamiento de las curvas de casos de Ómicron con las mortalidades, lo que habría supuesto, ¿no? Entonces se estima y hay cálculos de que las vacunas han evitado pues, cerca de más de 20 millones de muertes en esta pandemia, ¿no? Y no solo de muertes, sino que también si miramos las curvas de incidencia de casos y hospitalización y admisiones hospitalarias, enfermedad grave, vemos cómo las vacunas consiguieron desacoplar esas curvas, ¿no? Entonces, había aumento de casos, pero, digamos, lo que es la muerte, la hospitalización, la enfermedad grave, permanecía, digamos, en una situación, digamos, más o menos controlada, ¿no? Por tanto, esto por lo menos para poner en situación las vacunas, porque todavía hay voces hoy en día que dicen que las vacunas no han aportado nada a la COVID, ¿no? Y esto es una de las cosas positivas que trajo la pandemia, ¿no? Si tenemos que seleccionar, digamos, cosas buenas que nos ha traído la pandemia, es este impulso a las nuevas plataformas vacunales, una tecnología ARN mensajero, que si bien ya estaba en desarrollo, llevaba ya más de 10 años, teníamos más de 10 años de experiencia en ensayos, digamos, preclínicos con ella, digamos, la pandemia lo que supuso fue un booster, nunca mejor dicho, lo de booster antes era una palabra que solo utilizábamos los que nos dedicábamos a las vacunas y ahora es una palabra que utiliza todo el mundo, no sé si para bien o para mal. Ese booster que supuso, digamos, la pandemia, el desarrollo de estas plataformas ARN mensajero, que si no fuese por la pandemia, pues tardarían por lo menos otros 10 o 15 años en ver la luz, ¿no? Esas plataformas ARN mensajero que tuvieron, digamos, la novedad en que siempre estamos acostumbrados a enseñarle a nuestro sistema inmunológico, digamos, el candidato vacunal en forma de proteína. Entonces, estas plataformas de ARN mensajero lo que hicimos fue el paso anterior. Y entonces lo que hacíamos era que a nuestro sistema inmunitario le enseñábamos los ácidos nucleicos que codificaban para esa proteína. Y era el propio sistema inmunitario el que codificaba esos ácidos nucleicos a la proteína y se enseñaba a sí mismo esa proteína, esa proteína S, ¿no? Eso supuso una revolución, digamos, una revolución tecnológica, una revolución que vamos a ver muchos más frutos de esta tecnología en el futuro y que supuso un antes y un después en la pandemia, ¿no?
Y este es el enemigo, ¿no? O sea, tenemos las vacunas y este es el enemigo, y el enemigo al que nos enfrentamos, o sea, el enemigo también, digamos, tiene sus armas, ¿no? Y las armas que tienen los virus, especialmente los virus ARN mensajero, es esa capacidad de cambio, de mutación, ¿no? Y nos fuimos enfrentando a estas diferentes, todas estas variantes que todos conocéis, ¿no? Desde la original, alfa, beta, delta, ómicron, finalmente, variantes, digamos, que tratábamos de contener con la inmunidad que generaban las vacunas, ¿no? Ahí tenéis al coronavirus, ahí tenéis al SARS-CoV-2, esa proteína S, esa famosa proteína S que todos hemos aprendido, como por acción, esto es algo lógico, ¿no? Es algo esperado, que siempre que ejercemos una presión selectiva sobre un virus, ese virus, digamos, va a mutar, porque el virus al final lo que quiere es replicar, el virus lo que quiere es seguir sobreviviendo, ¿no? Por tanto, esa presión selectiva que ejercimos sobre la proteína S hizo que el virus rápidamente empezase a cambiar, a mutar, y empezó a cambiar, aunque no se ve muy bien los diferentes colores, arriba tenemos la proteína S original y la última es la proteína S de la última variante de Omicron, ¿no? Y veis cómo los puntos implican los cambios. Veis que teníamos la situación controlada, alfa, beta, delta, pero que cuando llegó Omicron, en Omicron, digamos, fue un punto y aparte, porque Omicron varió tan sustancialmente los epítopos, ¿no? O sea, digo epítopos, o sea, no os atragantéis con la palabra, epítopos es la forma en la que nuestro sistema inmunitario toma las medidas. Nosotros medimos por metros, el sistema inmunitario mide por epítopos, ¿no? Su unidad de medida, la unidad de medida del sistema inmunitario son los epítopos. Pues esos epítopos, digamos, el virus los fue cambiando, fue adaptando porque necesitaba, digamos, evadir la inmunidad que le estábamos generando, ¿no? Entonces, esos epítopos, veis que lo que llevaron es a generar lo que algunos autores, y yo coincido con ellos, un nuevo serotipo, digamos, ¿no? Yo creo que se puede considerar a Omicron un nuevo serotipo dentro del coronavirus, ¿no? Por esa distancia antigénica, por esa gran variación de epítopos con respecto a la variante original, ¿no? Entonces Omicron realmente supuso un problema y un reto para la inmunidad que habíamos adquirido con las vacunas. Ahí se ve mejor los cambios en los epítopos que con respecto a la variante Delta supuso Omicron. Y veis que principalmente casi todos los epítopos, casi todos los cambios estaban en una misma región, en esa región que tiene el círculo. Y es que esa región no es una región al azar, esa región es a la región a la que van dirigidos los anticuerpos neutralizantes que genera nuestra inmunidad, nuestro sistema inmunitario, principalmente los anticuerpos que genera la vacuna, ¿no? ¿Veis cómo en un intento de escaparse, de hacerle un quiebro a la acción de los anticuerpos, o sea, Omicron cambió radicalmente todos los epítopos de esa región, esos epítopos neutralizantes para, digamos, evadir. Y veis que el resto de epítopos, o sea, el resto de la proteína S, que es una proteína muy grande, los restos de los epítopos, digamos, pues prácticamente eran invariables, pues prácticamente seguían conservados con respecto a la variante original, ¿no? Entonces ocurrió lo que era de esperar. Cuando cambias tanto los epítopos de esa región, digamos, de la proteína S, de esos epítopos neutralizantes, pierdes el arma de los anticuerpos, pierdes la primera línea de defensa, digamos, de nuestro sistema inmunitario, que son los anticuerpos, pierdes anticuerpos de actividad neutralizadora frente a Omicron, ¿no? Y esto fue lo que pasó, este fue uno de los primeros trabajos que demostraba que Omicron era capaz de escapar a la inmunidad, digamos, de los anticuerpos de la vacuna, algo que todo el mundo, o por lo menos la prensa sensacionalista, ya dijo de esto es el fin del mundo, Omicron evade, es una variante de escape, evade la inmunidad, ¿no? Señores, o sea, Omicron evadió absolutamente la primera capa, ¿no? Una de las primeras capas, que es la capa de los anticuerpos de la vacunación. Estos son todos la actividad neutralizante de los sueros de los individuos vacunados frente a todas las variantes. Veis cómo al final Omicron, digamos, o sea, los anticuerpos generados por la vacunación no eran capaces de neutralizar Omicron, ¿no? Por tanto, teníamos un problema. ¿Pero qué ocurre? Lo que os dije antes, o sea, nuestro sistema inmunitario tiene muchas armas, los anticuerpos es una de las armas, pero quizás el arma más importante, la herramienta más importante que tiene nuestra inmunidad y que es el objetivo de las vacunas es generar inmunidad celular, ¿no? Generar memoria
en las células, en nuestros linfocitos, células T, células B, que digamos que recuerden no solo los epítopos neutralizantes, sino todos los epítopos de la proteína S, ¿no? Y esto, ahí arriba podéis ver una comparación y podéis ver en números, ¿no? Os dije que nuestro sistema inmunitario nos tomaba la medida por epítopos. Si vamos al grano, podemos decir que frente a la proteína S de la vacuna, nuestras células T pues reconocen unos 24, nuestras células TCD4, que son un tipo de células T, reconocen unos 24 epítopos, y nuestras células TCD8 reconocen pues unos 25 o 26 epítopos, ¿no? Por tanto, entre unos y otros podemos decir que la inmunidad celular reconoce cerca de unos 50 epítopos diferentes de la proteína S. Y lo más importante, que esos epítopos que reconoce la inmunidad celular estaban conservados a lo largo de todas las variantes. A diferencia de los epítopos, ya he dicho epítopos 10 veces, creo, o sea, a diferencia de los epítopos de los anticuerpos neutralizantes, que rápidamente se fueron cambiando a lo largo de las variantes, Omicron conservaba prácticamente los mismos epítopos de la inmunidad que reconocía la inmunidad celular que la vacuna original. Si a esto le sumamos, y lo tenemos en la imagen de la izquierda, las infecciones, la infección natural, antes, durante o después de la vacuna, le tenemos que sumar más epítopos, porque la infección natural es con el virus completo, no es con la proteína S, ¿no? Entonces la infección natural suma otros epítopos de la proteína N, otras proteínas, otros epítopos de la proteína S que no estén en la vacuna, otros epítopos que se suman al arsenal, ¿no? Si bien siempre recordar que se escogió la proteína S para desarrollar la vacuna porque era la proteína, digamos, el target protector, digamos, era el talón de Aquiles del SARS-CoV-2, no se cogió la proteína S al azar, ¿no? Siempre que se escoge un candidato vacunal tenemos que escoger aquel candidato vacunal que genere inmunidad protectora, ¿no? ¿Cuál es el talón de Aquiles? Era la proteína S, ¿no? Por eso era la importancia. Con lo cual, al final, vemos este trabajo, digamos, pues yo creo que fue cuando los periodistas lo consiguieron traducir e interpretar, dijeron que no todo es tan grave, no estamos muertos porque la inmunidad celular está conservada, ¿no? Y así es, la inmunidad celular está conservada desde alfa, o sea, desde la original hasta Omicron, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Si hay algo que he aprendido durante todos estos años trabajando con Federico, trabajando en la unidad de ensayos clínicos y trabajando con vacunas, es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, la efectividad. Lo que ha dicho antes el doctor Ángel Gil, dice, hay que medir el impacto, hay que medir la efectividad, realmente lo importante es la importancia es la efectividad, ¿no? Entonces sí que vimos que debido a ese cambio sustancial que supuso Omicron en la actividad, digamos, de los anticuerpos neutralizantes, digamos, nuestra primera línea de defensa perdía, digamos, efectividad. Entonces era necesario, y fue cuando se contempló un booster, un recuerdo, ¿no? Dar un recuerdo especialmente en esos grupos vulnerables que no podían ni siquiera, digamos, no podían soportar, ni siquiera aguantaban la infección. Necesitábamos dar un booster para, digamos, reponer rápidamente todas las herramientas que tiene nuestro sistema inmunitario. Dimos ese booster, pero ese booster, como no era específico frente a Omicron, rápidamente caía en el tiempo, ¿no? La protección de los anticuerpos caía rápidamente en el tiempo, y veis como el waning, que es otra de las palabras que siempre solo usábamos los inmunólogos y los vacunólogos, esa caída, esa pérdida de la protección con el tiempo, digamos que era muy acusada frente a Omicron después de la tercera dosis. Y datos de efectividad, cuando empezaron a llegar los primeros datos de efectividad, y no solo efectividad frente a infección, porque siempre recordar que el objetivo primordial de las vacunas no es evitar la infección, sino que es evitar la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Vimos que en ciertos colectivos de población, especialmente estos grupos de edad avanzada inmunocomprometidos, la efectividad de las vacunas, incluso después de la tercera dosis, caía, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que ingresaban, lo vimos todos, ingresaban, a pesar de la tercera dosis, seguían ingresando, especialmente colectivos de población de riesgo vulnerables en los hospitales, ¿no? Los dos informes de vigilancia epidemiológica, que esto me parece vital, esto es importantísimo, o sea, repito lo que decía antes el doctor Ángel Gil, medir la efectividad de las vacunas, medir el impacto de las intervenciones, ¿no? Vimos que rápidamente esa protección frente a la enfermedad grave y a la hospitalización, digamos que se perdía tras la tercera dosis con el tiempo. Entonces era necesario hacer algo. Esto seguro que es este es el fundamento de las vacunas, ¿no? Esto es el que explica el porqué las vacunas. Este es el concepto de memoria inmunológica de nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario tiene muchas virtudes, una de ellas, y en el que se asienta
las vacunas es la capacidad de memoria, la capacidad de recordar. Y este es el diagrama que aparecéis todos los que hayáis estudiado inmunología, veis este diagrama, ¿no? Es el que estamos acostumbrados. Y veis cómo al principio nuestro sistema inmunitario es muy lento y muy poco eficiente a la hora de enfrentarse con una proteína, con un virus, pero que con el tiempo, digamos, tras la segunda vez que se encuentra con él, digamos que es mucho más rápido y mucho más eficiente. Pero quizás esta imagen tienda a confusión porque parece que todas las infecciones a las que nos vamos a enfrentar están, digamos, en la zona de que cuando todavía tenemos anticuerpos, ¿no? O sea, y realmente a mí la imagen que siempre me gusta poner de la respuesta inmunitaria es esta, porque esta es la que refleja mejor la realidad. O sea, nuestro sistema inmunitario al principio, y esto es lo que hacen las vacunas, es que generan una fase que se conoce como inmunidad protectora. Es una fase en la que están todos los elementos, ¿no? Todo el ejército está en circulación. Tenemos los anticuerpos, tenemos las células efectoras, tenemos las células memoria, tenemos todo, digamos, en circulación. Pero por el paso del tiempo, y esto es algo natural y que le pasa a todas las vacunas, esos anticuerpos se pierden de forma natural y veis como esa pérdida. Entonces esa fase de inmunidad protectora en la cual cualquier encuentro con cualquier, digamos, patógeno es rápidamente neutralizado y no se genera, es una infección asintomática, no se genera, digamos, la infección, no se genera la enfermedad, pasa desapercibida porque es neutralizada en el primer momento, da paso a una fase de memoria inmunológica que dura mucho tiempo, y cuando me preguntan mucho tiempo, estamos hablando de 20, 30 o 40 años, como está demostrado la inmunidad que generan otras vacunas. Y esa fase de memoria inmunológica, digamos, lo que quiere decir es que hemos perdido la acción de los anticuerpos, porque ya no hay anticuerpos en circulación, pero tenemos lo más importante de las vacunas, que es la inmunidad celular. Y esa inmunidad celular lo que va a permitir es que una próxima vez que nos enfrentemos al patógeno, rápidamente nuestro cuerpo va a generar anticuerpos una vez y va a restaurar todas las capas de protección, o sea, va a poner en circulación otra vez rápidamente a todos los elementos de la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, esta es la imagen que más refleja la realidad. Si aún por encima esos anticuerpos, esa caída de los anticuerpos, digamos, si mientras caen esos anticuerpos el virus muta, cambia los epítopos, digamos, o sea, rápidamente entonces esa caída es mucho más acusada, ¿no? Que es lo que pasó con Omicron, ¿no? y la tercera dosis. Y este es un modelo que me encanta, ahora creo que lo pongo ahora en todas las charlas a las que me invitan. Estoy por hacer un póster y ponerlo allí en mi servicio, ¿no? Entonces este es el modelo, o sea, seguramente se popularizó mucho este modelo de queso Emmental, me corrigieron el otro día, queso Emmental, de capas de protección. Este es un preventivista, el original, el que diseñó, digamos, como las diferentes capas de protección que teníamos que implementar frente al COVID, ¿no? Distancia social, mascarilla, vacunación, pero un inmunólogo, digamos, de los míos, un inmunólogo, digamos, adaptó este modelo de queso Emmental para, digamos, lo que son las capas de protectoras que nuestro sistema inmunitario tiene frente a la COVID, ¿no? Entonces veis las diferentes capas y ves como las primeras capas que se generan son a nivel local, a nivel de la mucosa respiratoria. Pero esas capas que se generan a nivel de la mucosa respiratoria rápidamente decaen con el tiempo, duran unas semanas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una vacuna sistémica, una vacuna inyectada, cuyo objetivo no es generar inmunidad en la mucosa. Y esto fue uno de los fallos de comunicación que tuvimos durante la pandemia, ¿no? O sea, sin saber nada, directamente transmitimos que ya habíamos finalizado, que teníamos ya una inmunidad esterilizante. Cuidado con ese error que cometimos. Esas capas de inmunidad en la mucosa se pierden rápidamente con las vacunas sistémicas y luego quedan el resto de capas, ¿no? Y las primeras capas siempre son esos anticuerpos en circulación, que son los que nos permiten controlar la infección, y luego las diferentes capas de inmunidad celular hasta llegar a la última capa, que es la robusta inmunidad celular, conservada frente a todas las variantes y que permanece durante pues por lo menos hasta 30 años en el tiempo, ¿no? Y es lo que nos evita de la enfermedad grave. Hay una frase muy extendida de Paul Offit, que es un inmunólogo americano, que dice: lo que te va a mantener lejos del hospital no son los anticuerpos, son las células T, es tu inmunidad celular, es tu memoria celular. Eso es lo que te va a mantener lejos del hospital.
Entonces ahí tenéis, ¿no?, la importancia que tiene cada elemento de nuestra respuesta inmunitaria en lo que es la protección, ¿no? A mí mucho me fastidia cuando intentamos hablar de correlatos de protección sencillos. O sea, un correlato, está claro que queremos simplificar todo y queremos dar un valor de anticuerpos y decir, bueno, pues a partir de aquí estamos protegidos, pero eso hoy en día es muy difícil y todos los correlatos de protección con las vacunas se acaban perdiendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hablar es de un conjunto, o sea, la respuesta inmunitaria es muy compleja y tiene muchos elementos. Está claro que los anticuerpos tienen un elemento principal en lo que es evitar la infección, pero que la inmunidad celular, las células, tienen un elemento principal, un elemento fundamental a la hora de evitar la hospitalización, la enfermedad grave y la mortalidad, que no olvidamos que sigue siendo el objetivo principal de las vacunas, ¿no? Y luego, que parece que dentro de los anticuerpos solamente nos fijamos en los anticuerpos neutralizantes, o sea, aquellos anticuerpos que no son capaces de neutralizar no le damos importancia, o sea, los anticuerpos tienen más acciones neutralizadoras. Tampoco he querido traer la diapositiva de todas las funciones de los anticuerpos porque ya me echáis directamente, ¿no? Pero decir que los anticuerpos tienen muchas más funciones que neutralizar un virus, ¿no? Por tanto, diferentes capas protectoras que en una persona normal, y yo creo que ahora esto un poco refleja lo que ha pasado ahora en estas últimas semanas, meses, una persona normal, un individuo inmunocompetente, sano, esas capas se van perdiendo con el tiempo. Veis cómo con el tiempo perdemos las primeras capas, las de la inmunidad mucosa, a las semanas ya desaparecen, pero luego con el tiempo, a los diferentes meses, se van perdiendo esos anticuerpos y permanecen esas capas de inmunidad celular que no van a evitar la infección, pero van a hacer una infección, va a ser una infección, digamos, controlada, una enfermedad leve que va a generar lo que hemos popularizado ahora como la inmunidad híbrida, ¿no? Y esa inmunidad híbrida lo que va a hacer es que va a restaurar todas las capas, rápidamente, todas las capas que habíamos perdido con el tiempo, y las va a mejorar, las va a actualizar frente a la variante en circulación y las va a ampliar. Y sobre todo, la clave, nunca me canse de repetirlo, la clave del éxito de la inmunidad híbrida es la inmunidad que se genera en mucosa, que con la vacuna no se genera y con la infección sí generamos inmunidad en la mucosa. ¿Pero qué ocurre? Me dice, pues entonces, según esto, nadie debería haber hospitalizado nadie vacunado debería haber hospitalizado. No todos somos iguales, no es tan fácil, o sea, somos muy diferentes, ¿no? Yo creo que es algo que hemos aprendido. Hay individuos, eso que se conoce ahora como población vulnerable, individuos que por su edad principalmente, o sea, la inmunosenescencia que se llama, es muy fastidiada, digamos, o sea, la pérdida de la efectividad de nuestro sistema inmunológico con la edad es muy acusada, y especialmente en los últimos años, ¿no? Y la primera inmunidad que se pierde es la inmunidad de mucosa. A partir ya de los 50 la inmunidad de la mucosa ya va desapareciendo. Esa edad y su estatus inmune, pensar que hoy en día tenemos muchísimas enfermedades que afectan a la condición inmune, muchísimos tratamientos biológicos que afectan a la inmunidad, ¿no? al sistema inmunitario. Por tanto, las comorbilidades, las pluripatologías, los inmunocomprometidos y los senescentes, digamos, esas capas, incluso las últimas capas, las tienen muy deterioradas, y cuanto más tiempo pasen, más deterioradas. Entonces, esto es lo que ocurre, es lo que digamos, en mi opinión, está ocurriendo, que esta es la gente que hospitaliza. Y aquí es donde hay que centrar todo el foco en este momento, en estas poblaciones senescentes e inmunocomprometidas. Incluso me atrevo a decir que lo que debemos es, digamos, vacunar y medir, monitorizar la respuesta inmune a las vacunas en este tipo de personas. Y que no se me enfade nadie con esta imagen, porque una vez la puse y se me enfadó muchísima gente. Así es como vemos, esta es la complejidad real, y es la complejidad simplificada, ¿no? No sé si he quitado este es el esquema simplificado de la respuesta inmune a las vacunas. O sea, esto es, si de forma sencilla, los trazos principales que ejerce nuestro sistema inmunitario cuando respondemos a las vacunas. Así es como vemos los inmunólogos la respuesta inmune a las vacunas. Así es como ve la población, me dio la impresión de que la prensa seguro que lo vio así. Así es como vio el resto de la gente, la población general, la prensa, a la respuesta a las vacunas. ¿Hay anticuerpos? ¿Estoy protegido? ¿No hay anticuerpos? ¿No estoy protegido? Necesito otra dosis. Yo creo que ese es un error. Fijaros el lugar que ocupa, y estamos midiendo solamente anticuerpos de un tipo, IgG,
solo anticuerpos de un tipo y neutralizantes. O sea, fijaros el lugar que ocupan los anticuerpos en lo que es el global de la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces ya siempre digo, a la hora, si queremos medir la respuesta inmunitaria, tenemos que medir la respuesta inmune de forma global para estar haciéndolo bien, ¿no? O sea, olvídense que no existen los correlatos de protección únicos, ¿no? Los correlatos de protección son siempre complejos y a diferentes niveles. Por no hablar de los diferentes sistemas inmunitarios, ¿no? Que esto es algo que se le escapa prácticamente a mucha gente, y es que en nuestro sistema inmune tenemos dos sistemas inmunitarios. Tenemos el sistema inmune sistémico, que es el que todos conocemos, que es sobre el que actúan las vacunas como las de la COVID, las vacunas sistémicas inyectadas, que es un sistema inmunitario que conocemos perfectamente, muy sensible, muy desarrollado, muy evolucionado, pero luego tenemos lo que llamamos un sistema inmunitario propio de las mucosas. Las mucosas, hay un sistema inmune de mucosas formado por células, tejidos y órganos completamente diferentes a los del sistémico, sobre el que con las vacunas sistémicas apenas llegamos. Porque hay cierta comunicación, hay algo de comunicación entre ambos sistemas, pero es una comunicación que no entendemos, que no sabemos y que vemos en la realidad que es una comunicación mala, ¿no? Por tanto, diferenciar bien cuando generamos inmunidad a nivel de la mucosa o cuando generamos inmunidad a nivel sistémico, ¿no? Ahí lo veis bien, y esto es un poco el esquema de lo que es realmente, era utópico pensar que íbamos a conseguir una inmunidad esterilizante con una vacuna sistémica, era una utopía porque era por sentido común, no era obvio, ¿no? Ahí tenéis la diferencia entre... Está claro que las diferencias entre la inmunidad que se genera de forma natural, la inmunidad que se genera actuando a nivel sistémico y actuando a nivel de la vacuna. Está claro que la inmunidad natural es una forma de inmunidad, digamos, pues quizás sea la más completa, ¿no? Porque actúa a nivel respiratorio, a nivel de la mucosa y a nivel sistémico. Tiene solo un problema, que tienes que sobrevivir a la infección. Es el único problema. Tienes que sobrevivir a la infección para poder contarlo, ¿no? El sesgo del superviviente en la COVID lo hemos vivido mucho. ¿Sabéis lo que es el sesgo del superviviente? Que solamente los que sobreviven pueden contarlo, ¿no? Los otros no pueden decir nada, ¿no? Entonces, quitando la infección natural, o sea, tenemos una inmunidad sistémica que actúa a nivel central, y el objetivo de la inmunidad sistémica, de una vacuna sistémica, es siempre proteger frente a la enfermedad grave, hospitalización y muerte. Y luego tenemos lo que es la inmunidad, digamos, a nivel de la mucosa respiratoria, ¿no? Que el objetivo es proteger en la puerta de entrada, centrar la protección en la puerta de entrada del virus. Creo que ha quedado suficientemente claro que la mejor inmunidad, o la inmunidad más completa posible, es la que llamamos la inmunidad híbrida, digamos, vacunación más infección. Creo que ya la evidencia es aplastante, la evidencia científica en la COVID, si algo nos ha traído la COVID es evidencia científica y datos, ¿no? Nunca tantos datos se han obtenido de una enfermedad en tan poco tiempo. Esa inmunidad híbrida es la que genera, y lo dije antes, la clave de la inmunidad híbrida es ese refuerzo a nivel de la mucosa respiratoria, de inmunidad en la mucosa respiratoria, que un individuo vacunado obtiene cuando es infectado y, digamos, restaura todas esas capas de protección, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, hablamos de los correlatos de protección y nos obsesionamos diciendo, no, una vez que vacunamos tenemos que ver cuál es el correlato de protección y por dónde empezamos, o sea, cuál es, de todos los elementos que tiene la respuesta inmunitaria, ¿qué medimos? IgG, IgA, IgM, o sea, medimos células, medimos frente a la proteína S, frente a la proteína nucleocápside, ¿qué medimos, no? Entonces, bueno, los diferentes estudios lo que han ido un poco descubriendo, evidenciando, es que los anticuerpos son muy importantes para evitar la infección, pero la inmunidad celular es la que es importante para, en ausencia de anticuerpos, evitar la enfermedad grave, ¿no? Está claro que ninguna vacuna va a generar protección sintomática completa frente a la COVID, ninguna vacuna va a evitar la infección eternamente o durante muchísimo tiempo. O sea, no se puede, por tanto, establecer un correlato de protección único, siempre tenemos que hablar de los objetivos, ¿no? De los diferentes objetivos de la vacuna y medir qué, según qué queremos obtener. Aquí este trabajo que me gustó mucho, que es los anticuerpos, está claro que los anticuerpos frente a la proteína Spike, frente a la proteína S, correlacionaban de forma inversa con el riesgo de infección y podíamos, digamos, medir como la efectividad vacunal, y esto es lo que se está haciendo en base a esto, pero, claro, era muy difícil establecer un correlato, un número, un rango, un umbral, sobre todo cuando el virus estaba continuamente evolucionando y cambiando, ¿no? Este trabajo, que lo estoy siguiendo mucho porque me gustaría ver cómo se implementa en la realidad, en lo que utilizan como correlato de protección la inmunidad de la saliva, o sea, utilizan, digamos, la IgA salival como correlato de protección indirecto
de lo que puede estar pasando, ¿no? Y este trabajo demuestra que si tenemos IgA en saliva frente al SARS-CoV-2, estamos protegidos frente a la infección, ¿no? O sea, la saliva es el sistema inmune de la mucosa, digamos que indirectamente me diría lo que está pasando a nivel pulmonar. Me gustaría ver cómo se implementa esto, bueno, me gustaría implementarlo yo, esto en nuestra, digamos, en nuestra práctica asistencial, ¿no? Y ver esto si realmente se puede validar. Otra de las, veis que hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo, ya tenemos formas de medir la inmunidad celular con técnicas, digamos, de multiplexado, ya a día de hoy, y esto también es algo que ha traído la COVID, se ha desarrollado, antes pues no había prácticamente forma, solamente de forma artesanal, medir la inmunidad celular, hoy tenemos formas de medir la inmunidad celular frente a la COVID de forma, digamos, casi semiautomática, ¿no? Y se están implementando en algunos hospitales esta monitorización de la respuesta inmune completa a la vacunación. Y este es el último trabajo que ha salido la semana pasada y que ya ha supuesto una revolución, en el que se observa o han observado cómo han, digamos, trasladado esa inmunidad celular en sangre periférica a sangre capilar, con todo lo que esto conlleva, ¿no? La facilidad de aplicación. Imaginaros un método en sangre capilar de medir la inmunidad celular. Imaginaros aquellos casetes digamos, con los que nos medíamos los anticuerpos al principio de todo en sangre capilar. Imaginaros si tuviéramos estos mismos casetes para medir la inmunidad celular en sangre capilar, ¿no? Estoy esperando a que alguien me eche una mano para llevar esto a la práctica en nuestra comunidad. No sé si hay algún voluntario en la primera fila que me quiere ayudar. Y, por último, decir que, lo que dije un poco a modo de resumen, ¿no? La COVID nos ha traído cosas buenas, sobre todo a nivel tecnológico, a nivel de desarrollo de las plataformas vacunales, pero no me gustaría que esto terminase aquí, no me gustaría que ya pareciera que estuviera todo ya finiquitado, y que me gustaría que este impulso siguiera para nuevas plataformas que cubrieran. Todavía quedan muchas lagunas por cubrir, ¿no? O sea, hay muchos patógenos frente a los que no tenemos vacuna, y me gustaría que esta tecnología, ARN mensajero, adenovirus, las nuevas tecnologías se aplicasen a esos huecos todavía, a esas lagunas que tenemos tan importantes, ¿no? Quizás no que tengan la prioridad que tuvo en su momento la COVID, pero sí que son relevantes. Y sobre todo, ahondar en lo que hemos aprendido de la importancia de la inmunidad a nivel respiratorio, a nivel las vacunas intranasales, ¿no? O sea, yo sigo pensando que la mejor estrategia frente a la COVID sería la combinación de una vacuna sistémica y una vacuna intranasal que aún no tenemos, pero que esa sería la mejor estrategia, lo que llaman el prime and boost, ¿no? Cebar con una vacuna sistémica, digamos, que genera inmunidad en el interior, pero luego complementarla con una vacuna intranasal que generara esa inmunidad en la mucosa, ¿no? Esa sería la forma, digamos, de impactar realmente a nivel de la transmisión, del contagio, y de conseguir esa inmunidad esterilizante. Ya por último, como concluir, yo creo que es muy importante, y lo que dije al principio, la comunicación, y comunicar los objetivos de la vacuna, ¿no? O sea, porque yo me encontraba con mucha gente que me decía, me he vacunado, sobre todo cuando fue Omicron, me he vacunado, llevo 3 dosis de la vacuna, pero me he infectado. ¿Qué vacuna es esta? Y claro, o sea, yo decía, mira, pues si estás hablando conmigo es que la vacuna ha funcionado, porque si no estuvieras hablando conmigo estarías en el hospital ahora mismo, estarías ingresado grave o digamos habrías muerto, ¿no? Por tanto, es muy importante comunicar los objetivos y ser transparente con lo que se esperaba de la vacuna, ¿no? Los objetivos de la protección y de lo que son las vacunas. Luego, olvidaros de los correlatos de protección, porque se caen todos, no son únicos, o sea, son muy difíciles, digamos, de medir. Hay que medir correlatos de protección de forma compleja. El umbral que hoy es válido, mañana cambia un poco el virus y ya deja de ser válido. O sea, y luego no pensar ese anticuerpocentrismo que digo yo, o sea, no pensar que las vacunas es solo anticuerpos, ¿no? La comparación que os puse antes en mi intervención con lo de la vacuna polisacárida. La vacuna polisacárida sí que no genera inmunidad celular, solo genera anticuerpos. Cuando se caen los anticuerpos desaparece no queda ya la protección, desaparece la protección. Pero las vacunas, el resto de vacunas conjugadas, ARN mensajero, adenovirus, generan anticuerpos más memoria, inmunidad celular, ¿no? Que es la clave, ¿no? Y sobre todo lo último, que me gustaría que siguiese la apuesta
digamos, de apuesta. Cuando estoy hablando de apuesta estoy hablando de dinero, claramente, en la financiación de nuevas plataformas vacunales y que no haya que esperar a otra pandemia para, digamos, reforzar o apostar por estas tecnologías. Muchísimas gracias por vuestra atención.